Un feliz sábado para todos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Me alegra estar aquí en este día, en este sábado. Ya sabemos que es tan especial el sábado para nosotros. Es un día que Dios separó desde la creación de este mundo para un encuentro con el ser humano. Y cada vez que nos encontramos con nuestro Creador, nuestra vida se fortalece. Yo quiero dedicar unos segundos para hablar de la importancia de este día. El sábado nos recuerda quién es nuestro Creador. Y yo creo que todo aquel que cree en un Dios que hizo todas las cosas, tiene que observar el sábado, porque el sábado es un monumento que te recuerda cuál es tu origen. Una persona que sabe cuál es su origen, sabe quién es, sabe a quién pertenece. Y una persona que conoce su origen, también conoce el propósito de la vida. Una vida sin propósito es una vida sin sentido, es una vida vacía. Una vida sin sueños, sin visión, sin planes, sin nada. Y una vida con propósito hace que tú puedas conducirte de manera diferente. Ahora, a esa vida que tiene origen y tiene propósito, es porque es una vida que también tiene destino. Hay tantos en esta vida que no saben qué rumbo han tomado o a dónde les dirige el camino que han tomado, porque no tienen claro cuál es el destino que tienen para su vida. La vida no se basa en un conjunto de horas, de un conjunto de minutos que hay que gastarlo, desperdiciarlo, o hay que vivirlo, disfrutarlo. No, la vida tiene un propósito en la vida. Y una de las cosas que yo siempre menciono a las personas es: la vida es tan corta, pero es suficiente como para poder amar, para poder servir y para poder decidir por la eternidad. Suficiente. Y esta mañana yo estoy aquí agradecido a Dios en este sábado, que es el último de nuestra campaña. Agradecido allí por el cariño de todos ustedes, agradecido por la organización. Allí tenemos una amistad muy linda con Will, con Mari. Ellos planificaron junto al pastor que estuvo detrás de toda esta organización para que esta semana sea de bendición. Agradezco a cada comisión que estuvo trabajando y quiero agradecer a aquellas personas que siguieron noche a noche esta transmisión especial. Que Dios te pueda bendecir. Estoy muy feliz por aquellas decisiones. Esta es una campaña que rompió las paredes y rompió las fronteras y llegamos hasta todo Latinoamérica y a varios estados de aquí de los Estados Unidos. Tantas personas acompañando noche a noche, viendo siempre aquellas lindas decisiones. No sabes cuánto me alegra. Yo estoy orando por aquellas lindas decisiones. Gracias, porque no solamente acompañas el mensaje, sino respondes ese mensaje. Que Dios te pueda bendecir. Y como siempre yo te invito a continuar estudiando la Biblia, solicitar un curso bíblico si lo deseas. Yo aquí coloco una página que es estudielabiblia.com, o visita una iglesia adventista el séptimo día y vamos juntos aprendiendo, conociendo el plan que Dios tiene para tu vida. Mi abrazo y mi gratitud también para ti que estás noche a noche, día a día viendo esta programación. Sé que el Espíritu Santo ha trabajado de manera extraordinaria. Y un abrazo allí que pueda cruzar la frontera, la distancia y aquella pantalla en la cual tú estás mirando. Dios te bendiga. Hoy estamos listos para poder cerrar una serie muy especial. Y durante esta serie hemos hablado del Dios de lo imposible. Mas yo quiero tocar esta mañana dos puntos importantes antes de abrir la palabra de Dios. Primer punto importante. El peor error que puede cometer el ser humano en la vida es huir de Dios. Es rechazar a Dios. Yo voy a decir por qué es un error. Porque la vida sin Dios es un gasto de vida, un desgaste de vida. Desgaste, es una pérdida de tiempo. Hace algunos años yo visité a un hombre de 89 años que estaba en un hospital. Cuando vamos a los hospitales vemos una realidad diferente a las personas que tienen salud o las personas que tienen alguna dolencia pero están en casa. En el hospital no hay manera de poder no enternecerse, de poder no llorar incluso con algunas personas al ver tan de cerca el sufrimiento, el dolor. Y una de las cosas que más ha chocado mi vida es cuando yo he visitado un hospital del niño.
Yo no sé, en cada país tiene algún hospital, algún lugar donde solamente se atienden niños. Y tú sabes que en un hospital de niños no existe un ateo. Porque si hay algo que un padre o una madre puede y quiere y debe hacer para que su hijo se sane, es incluso dar la propia vida. Un padre no soporta ver la agonía o el sufrimiento de su hijo. Y cuando visitamos ese tipo de hospitales, toda la gente cuando sabemos que, o cuando saben que hay un pastor, hay un líder religioso, hay alguna persona que cree en Dios, se acerca, te agarra del brazo y dice: por favor ore, por favor ore, por favor ore, ore. No importa la placa de la iglesia, porque aquí no se trata de religión, aquí no se trata de nada, se trata de Dios. ¿Y por qué? Porque creen que hay un Dios que va más allá de la palabra de un médico. Creen que hay un Dios que tiene la última palabra, y ustedes saben que eso está en nuestro corazón, porque yo mencioné una de estas noches, todos venimos a este mundo siendo creyentes. El ateísmo es extraño, el agnosticismo es extraño, y a veces es simplemente cuando una persona no encuentra respuestas para el sufrimiento, empieza a odiar a Dios a tal punto de decir que no existe, pero es una herida abierta. Ahora, mientras yo visité a este anciano, otra de las secciones tan desgarrantes es visitar un lugar donde hay ancianos. Y un anciano que está enfermo y aparte abandonado por la familia es más triste aún. Está condenado casi a morir solo. Y hay tanta ingratitud de hijos, ¿verdad?, que a veces abandonan allí a los padres, una extrema necesidad. Cuando visité allí, Roberto ya estaba por los 90 años y aunque él todavía tenía fuerza, vigor, había un cáncer que lo estaba terminando, acabando con la vida. Fui para hacer una oración y después de poder orar, él me dice: pastor, a mí no me quedan muchos días más de vida. Yo ya viví. Y gracias por venir a orar para que Dios pueda restaurarme, porque ustedes saben que toda oración que uno hace es para que haya un milagro de Dios de restauración. Él me dice: mire, pastor, yo ya viví y gracias por venir a orar. Yo no sé si voy a vivir más días, solamente yo quiero pedirle un favor. ¿Cuál es el favor? Pero quiero que usted pueda hacerlo. Prométame que lo va a hacer. A veces uno antes de hacer una promesa hay que pensarlo mucho, ¿verdad? Y a veces uno en la emoción puede decir: está bien, pídeme lo que quieras, yo voy a hacer. He tratado de cumplir la promesa con él. Con la mano temblorosa, él me agarra del brazo y me dice: yo quiero lo siguiente. Cada vez que tú te levantes y puedas hablar a un grupo de personas, o a un grupo de personas que son más jóvenes que yo, por favor, diles mi recado. ¿Cuál es tu recado? Mi recado es el siguiente: no pierdan la vida lejos de Dios. Y él me contó parte de su historia. Y él dice: yo siempre pensé que la vida, para ser vivida con excelencia, tenía que estar lleno de comodidades, de placer. Y él me dice: mira, pastor, yo probé casi de todo en la vida. Probé drogas, iba a lugares de prostitución, sexo ilícito, tuve dinero, llegó un tiempo en que yo era empresario, pero un día yo lo perdí todo. Tenía todo, tenía el mejor mueble, pero ¿de qué servía? Porque cuando llegaba a la casa me sentía solo. Tenía el mejor colchón, pero no podía dormir. Tenía la casa grande, pero vacía. Tenía el dinero, el bolsillo lleno de dinero, pero el corazón vacío. Y tarde, muy tarde, yo descubrí que a la vida no le hace falta comodidades. Es impresionante lo que él mencionó. Y el ser humano piensa que mientras más cómodo esté, más feliz va a ser. Y no se trata de lo que tengas fuera, sino de aquello que tú tengas dentro del corazón. ¿Y qué cosa es lo que tú tienes dentro? Y él empezó a narrarme y dice: mi vida fue un círculo vicioso de entradas y salidas, donde cada vez que iba más lejos de Dios, más perdido estaba, más infeliz era, hasta que yo llegué a tener esta enfermedad. Y yo conocí a Dios tarde. Y él decía: si yo volviese a vivir, si yo pudiese retroceder un poco el tiempo, solamente no cometería un error en mi vida.
Y el único error que yo creo que cometí en mi vida, aparte de aquellos que yo ya te mencioné, yo creo que el error más grande fue perder mi vida lejos de Dios. Y Él me mostró, yo era más joven todavía, me mostró dos cosas que la gente que no se entrega a Jesús a temprana edad, descubre y por eso piensa que está bien. Dice así: la vida sin Dios, me dijo así, quiero que lo sepas, es una vida de autoengaño. Eso me llamó mucho la atención. Autoengaño. ¿Qué cosa es un autoengaño? Tú crees que estás bien, dices que estás bien, pero te engañas porque tú sabes o quieres creer que estás bien, pero tú sabes que no está bien. Es una vida de mentira, una vida superficial, autoengaño. Y hay tanta gente autoengañada en el mundo. Gente que cree que está bien, cree que todo está bien, mas en el fondo sabe que no le está. Y allí yo me recordé de uno de los mayores sabios que existió en la historia de este mundo, Salomón. Él pidió sabiduría a Dios y Dios le dio sabiduría. ¿Y saben qué cosa dice Salomón cuando llega al extremo de la vida, a la parte final de su vida? Él escribe el libro de Eclesiastés. Y Eclesiastés, los 12 capítulos que tiene el libro, habla de un solo tema. Y es el tema que más se repite en todos los capítulos. Y dice así, y comienza diciendo el predicador, dice Eclesiastés 1. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y esa idea, él lo va desarrollando a lo largo de todos los capítulos. Hasta que llega al capítulo 12, y cuando cierra el capítulo 12, ¿sabes qué cosa dice Salomón? Dice así: acuérdate de tu Creador cuando eres joven. En otras palabras está diciendo, no pierdas tu vida sin Dios, porque todo lo que el mundo te ofrece es vanidad. Ahora, fíjate, ¿sabes quién lo está diciendo? El hombre más rico de la historia. No existió un hombre más rico que Salomón. No existió un hombre que probó todos los placeres de esta vida como Salomón. 700 mujeres, 300 concubinas. Rey, poderoso, guerrero. Se rodeó de todo lo que este mundo puede ofrecer. Ahora, no te está diciendo a alguien que vivió en la pobreza, a alguien que bueno, dice pues ya, yo me contento con la vida. No, alguien que probó todo en la vida, viene y te dice, todo es vanidad. No llena, no tiene sentido. ¿Y sabes cómo se traduce la palabra vanidad en la Biblia? Como vapor. Y es algo que todos nosotros conocemos. ¿Qué cosa es vapor? Tú estás haciendo hervir una olla, ¿verdad? Cuando hierve la olla, tú destapas, tú sacas la tapa de la olla. ¿Qué cosa sale? Un vapor. ¿Y qué cosa es vapor? Tú intentas agarrar el vapor y dices, voy a agarrar el vapor. Te vas, sostienes el vapor y dices, agarré vapor. Abre la mano, no hay nada. Así es la vida sin Dios. Tú dices, esto es felicidad, soy feliz. Termina aquello que crees que te hace feliz y es nada. Es vacío. Vanidad, es vapor. Y allí termina Eclesiastés capítulo 12 diciendo, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es todo del hombre. Y acabó el libro. Ahí está el resumen de la experiencia del ser humano que tiene propósito y sentido en la vida. Entonces el primer consejo, y que jamás voy a olvidar, que dio Roberto aquel día es: diles por favor que no pierdan tiempo lejos de Dios. ¿Y por qué? Esta mañana yo quiero mostrar
cómo la Biblia, desde el primer capítulo hasta el último, trata de poder colocar en la mente de todos los seres humanos dos atributos de Dios. Dios tiene muchos más, por supuesto, pero hay dos atributos que siempre se resaltan. El primer atributo es: Dios es amor. Incluso el carácter de Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Número 2, Dios es poderoso. Y las mayores dificultades de la vida es la mayor oportunidad para que Dios haga milagros. Tu imposibilidad es la posibilidad divina. Tu fracaso puede ser la victoria divina. Dios es amor y Dios es poder. Y el error humano es desafiar su poder y rechazar su amor. Grave error. Y esta mañana yo quiero abrir la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, libro de Génesis, capítulo 17. Vamos a Génesis, capítulo 18. Génesis 18, versículo 14. Y aquí la Biblia presenta una pregunta que todos vamos a responder esta mañana. Génesis capítulo 18, versículo 14. Vamos a leer todos juntos. Me encanta cuando todos podemos leer la palabra de Dios. Génesis 18, 14. Dice así la Biblia. Ustedes pueden leer, yo no sé cuál es la versión que ustedes tienen. Vamos a leer 2 y 3. ¿Qué cosa dice? ¿Hay alguna cosa difícil para Dios? Es lo que dice su Biblia también. ¿Sí? Vamos ahí. ¿Hay alguna cosa? ¿Acaso hay alguna cosa imposible o difícil para Dios? Y de allí viene la respuesta. De aquí a un año, en este mismo tiempo, yo volveré a ti y Sara tendrá un hijo. ¿En qué circunstancias se sale esta pregunta? Un día cuando el ángel de Jehová vino para hablar con Abraham y le dice: mira, Abraham, tú vas a tener un hijo. Y Sara estaba riéndose, ¿verdad? Dice: ¿cómo yo voy a tener un hijo? Un hijo se puede esperar cuando una mujer está joven, ¿verdad? O todavía está dentro de ese proceso, de ese tiempo donde puede el óvulo ser fecundado por el espermatozoide para poder crear la vida. Y ella dice: yo ya ni siquiera tengo el periodo de las mujeres. Yo ya estoy a los 90 años, mi esposo tiene 100 años. ¿Cómo es posible? Eso es ilógico. Eso es imposible. Y allí viene la pregunta que hace Dios. Dice: ¿hay alguna cosa imposible para Dios? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque la respuesta más inmediata es porque Dios es poder. Y el poder de Dios funciona en contra de nuestra lógica. ¿Saben cuándo entramos en problemas los seres humanos? Cuando nos creemos que somos más sabios que Dios. Creemos que nosotros tenemos la razón y no Dios. Miren cómo es el ser humano de curioso. Va a la Biblia y en la Biblia dice: tienes que comer esto, esto y esto. El ser humano cierra la Biblia y dice: no, yo puedo comer lo que quiera. ¿Por qué? Bueno, porque es verdad, la Biblia dice, pero es anticuado, es para el judío. ¿Qué tiene que ver eso? Es salud, eso es principio de salud. Pero el ser humano va y dice: no, yo voy a comer incluso aquello que la Biblia no quiere. ¿Por qué? Porque creo que yo tengo la razón. Es más, hay gente que discute con Dios y dice: ¿cómo Dios vas a prohibir esto si esto es? O sea, el ser humano cree que tiene la razón. Va a la Biblia y encuentra desde Génesis hasta Apocalipsis que el día que Dios separó para la adoración es el sábado. Comienza en la creación, allí continúa con los profetas, patriarcas, continúa con los profetas. Jesús guardó el sábado. De tapa a tapa de la Biblia hay un día que Él separó. Viene el ser humano y dice: no, yo voy a guardar otro día. ¿Por qué? Porque todos los días son iguales. ¿Escuchaste esa
Esa declaración, ¿verdad? Todos los días. Finalmente, Dios me va a aceptar el día que yo quiero. En otras palabras, yo tengo la razón. Y el ser humano quiere imponer su voluntad. El ser humano cree que es más sabio que Dios. Incluso desafía el poder de Dios. Y ahí se mete en problemas serios. Ahora, la pregunta es, ¿hay alguna cosa imposible? Y esta mañana yo te quiero mostrar de una manera breve. Para Dios no hay nada imposible. Él tiene la última palabra. Él es poderoso y Dios está al control de la historia, de las situaciones, de las circunstancias y de todo. Y Él puede romper cualquier lógica humana, pero no te atrevas a desafiar a Dios. Porque aquel que desafía a Dios termina mal. Mira, hace algunos años yo recuerdo la primera vez que yo volé en un avión. Sabes que la primera vez es emocionante, ¿verdad? Ya en todo, las primeras veces causan mucha emoción. Yo recuerdo una cámara pequeñita que había comprado justamente para ese viaje. Y allí, mientras subía al avión, gracias a Dios me tocó justo al lado de la ventana. Y yo estaba allí despegando de Lima, estaba saliendo. Y yo conocía un poco allí la ciudad. Cuando yo estaba allí paseando en la ciudad, los edificios eran grandes, habían grandes monumentos, habían grandes carros, grandes camiones. Entonces era la primera vez allí en el avión. Yo dije, yo voy a llevar mi cámara para tomar fotos, todo lo que vi. No sabía que en el cielo solo se ven nubes, ¿no? Y no hay nada más para tomar. Pero bueno, ahí estaba con la cámara. Entonces ahí, mientras el avión estaba despegando, la emoción tremenda era. Ahí levanté la ventanita y empecé a tomar fotos, ¿no? Desde arriba. A medida que el avión se elevaba, yo empezaba a tomar fotos. Y yo conocía esos lugares y veía que aquellos edificios enormes cada vez se hacían más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos, más chiquitos. Aquellos carros grandes parecían juguetes. Y después yo hacía zoom, zoom, zoom y no encontraba ningún ser humano. Aquellos tremendos monumentos eran pequeños. Y el ser humano, que ya es pequeño, por más que le ponga zoom solamente a cierta distancia, ya no lo ves más. Ahora, mientras el ser humano está aquí en la tierra, se cree el todopoderoso, aquel que desafía, aquel que rechaza. Yo digo, Señor, tanto amor tienes. Qué difícil es para ti desde el cielo cuando alguien te niega, alguien reniega, alguien hace en contra de ti. Mirar al ser humano y hacer, se acabó. Se acabó. Él es poder, pero es amor. Y en su amor usa su poder para intentar convencer a ese ser humano insignificante que tanto lo ama. Pero mientras estás aquí, levantas el pecho, te crees rico, poderoso, te crees. Sube a un avión y vas a ver qué tamaño eres. Y así desafiamos su poder. Así desafiamos su amor. Ahora, si Dios es amor y poder, Dios tiene el control de todo. Fíjate una cosa, Dios tiene el control absoluto de la naturaleza. La naturaleza le obedece. ¿Te acuerdas tú de aquella historia? Un día, el pueblo de Israel estaba avanzando para la tierra prometida. Entonces se enfrentan ante el primer problema grande, frente a un mar. El pueblo enemigo estaba detrás, había montañas a un lado, el mar a otro lado. ¿Qué cosa podía hacer el ser humano? Estaba perdido, estaba condenado a morir. Allí los israelitas empezaron a llorar y Dios habla a Moisés y dice, ¿pero qué te olvidaste cómo salieron? Y fíjate una cosa, levanta la vara, le dice Dios a Moisés. Y cuando levanta la vara, el mar se abre. ¿Qué cosa es eso? Poder. ¿Cómo es posible que el mar se pueda abrir? Intenta abrir el mar. Pero Dios tiene el control absoluto de la naturaleza. Cuando Jesús vino a esta tierra, un día los discípulos estaban allí en alta mar. Y mientras estaban navegando, dice que se levantó una tormenta. Y en medio de la tormenta ellos pensaban que iban a morir. Y cuando estaban a punto de morir, apareció alguien caminando sobre las aguas y gritaron diciendo, es un fantasma, es un fantasma, es un fantasma. Y él le dice, no teman, yo soy.
Solo que cuando nosotros entramos en miedo, todo nos asusta, ¿verdad? Tú ya viste una persona que tiene miedo, todo lo hace grande. Una persona que tiene miedo a las ratas, un pericote parece un león. ¿Verdad? El miedo. Y el miedo nos hace perder de vista que Dios está con nosotros diciéndonos: no temas, aun cuando las olas suban, aun cuando crees que está perdido, yo estoy y yo tengo el control. Llegó Jesús, Pedro salió, intentó caminar sobre las aguas, la tormenta acabó. Otro día Jesús estaba con los discípulos, solo que él estaba durmiendo, dice, al pie del barco. Y todos los discípulos luchando contra la marea. Él salió allí del barco y dijo: haya paz, y la naturaleza obedeció. Dios tiene poder y control absoluto sobre la naturaleza. La naturaleza obedece a Dios porque Él tiene el control, tiene poder. Otra cosa, Dios tiene poder para revertir situaciones. Yo conozco historias de personas que estaban a punto de suicidarse y ahí encontraron esperanza. Conozco historias de personas que Dios revierte su historia de fracaso en victoria, de dolor en victoria, de la derrota a la victoria. Dios puede transformar la mayor amargura de tu vida y lo puede endulzar con su gracia. Dios puede darte gracia en tu desgracia. Dios puede revertir situaciones. Y número 3, Dios tiene poder para transformar y curar un corazón herido. Dios tiene poder para sacarte de tus complejos, para librarte de tus miedos, para cerrar tus heridas. ¿Recuerdas tú a José? 17 años vendido por sus hermanos. Yo no sé si nadie de los que está aquí ha sido vendido por su hermano, porque si hubiese sido vendido no creo que estuviera vivo el hermano, ¿verdad? Vendido, traicionado, fue allá a la casa de Potifar y allí fue calumniado y fue enviado injustamente a la cárcel. Yo siempre me pregunté, un joven que soporta todas esas cosas no solamente tiene tantas heridas en la vida, sino tiene tanto odio. Tú ya viste jóvenes que solamente porque el padre despreció tienen tanto odio y toda la vida viven odiando. Tú viste allí personas que viven con tanta amargura en la vida, tomando veneno de odio para sí, porque odian o porque alguien le destruyó la vida. Mas José, él decidió tomar la opción divina y Dios curó sus heridas y él perdonó a sus hermanos y llegó hasta el palacio del rey, porque Dios puede curar las mayores heridas, puede levantarte de las mayores tragedias. Dios tiene poder para hacer aquello que imposiblemente es para ti, es imposible para ti. Tiene poder. Sin embargo, Dios, aunque tiene poder, no puede todo. Y esto aparentemente es una contradicción, ¿verdad? Aunque tiene poder, no puede todo. Cuando yo abro la Biblia, encuentro en Jeremías 31, 3, y dice así: con amor eterno te he amado. Dios no puede dejar de amarte por más ingrato e indiferente que seas. Y cuando yo voy al libro de Oseas capítulo 11, encuentro uno de los textos que toca tanto mi vida. Oseas capítulo 11 versículo 2 dice así: cuanto más te llamaba, más te alejabas. ¿Tú has leído este texto? Voy a leer una vez más, Oseas 11:2. Cuanto más les llamaba, ellos más se alejaban. Mira lo que dice el versículo 8. ¿Cómo te dejaré, oh Efraín? ¿Cómo te entregaría, oh Israel?
¿cómo te haría como Adama? ¿Cómo podría hacerte como Zeboim? Mi corazón está conmovido dentro de mí, mis entrañas se compadecen. ¿Qué cosa está diciendo Dios? Hijo, si hay algo que yo nunca podré hacer contigo, es dejar de amarte o amarte menos porque tú haces algo en contra de mí. No puedo. Mi poder no es para destruir, mi poder es para ayudarte. Por eso es que si algún momento el ser humano se pierde, se perderá con las lágrimas en los ojos de Dios. Dios nunca podrá dejar de amarte y ni te amará menos por las cosas. Cosas que haces. Juan capítulo 6 dice Jesús: todo el que viene a mí no le echo fuera. Lo segundo que Dios no puede hacer es rechazar a un pecador por más miserable que éste sea. Pero la última que Dios no puede es al cual voy a dedicar solo unos minutos. Dios tiene tanto poder para todo. Escúchame aquí. Pero no puede salvarte si tú no quieres. No puede. Porque Dios no creó al ser humano como una máquina, como un robot programado. Dios te creó con capacidad para decidir. Dios te creó con libertad. Y Dios tiene tanto poder como para romper el corazón incrédulo de un ser humano, pero Él no lo rompe, Él prefiere tocar la puerta. Dios tiene tanto poder como para poder derribarte y poder destruirte, pero Él no lo hace. Si hay algo que limite el poder de Dios, ¿sabes qué cosa es? Tus decisiones. Y por más que Dios tenga poder para todo, Él no tendrá poder para... para salvarte si tú no quieres. Por eso el texto más triste que yo leo en el Nuevo Testamento está basado en Mateo capítulo 23, versículo 37. ¿Sabes que es uno de los textos más tristes que yo leo? Dice así Mateo 23, 37. Dice así:
Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y yo quiero que tú leas el clamor de Dios cuando dice: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas?